No olviden que pueden participar en Twitter con el hashtag numeral Foro Pharma Andy y Foro Salud Andy, o seguir el minuto a minuto de este cierre a través de nuestra cuenta oficial @Andy_Colombia. Es un honor hoy tener con nosotros al doctor Mario Alonso Pusch, médico especialista en cirugía general y digestiva, fellow en cirugía por la Harvard University Medical School, experto en neuroliderazgo y creatividad, presidente del Center for Health, Wellbeing and Happiness de IE University. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar hoy compartiendo este ratito con todos vosotros, hablando de algo que a nadie nos es indiferente. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de bienestar, de prosperidad y de felicidad, como un ejercicio de responsabilidad con nosotros mismos y, por supuesto, inspirando a los demás. Muchas gracias, Andy, por la invitación y muchas gracias especialmente a ti, Ana María, por tu cariñosísima invitación. Os voy a pedir, porque siempre que se cambian los tiempos es importante involucrar al cuerpo, os voy a pedir por favor que os levantéis y os estiréis un poco. Por favor, levantaros. Vamos a darle al César lo que es del César y al cuerpo lo que es del cuerpo. Vamos a estirar un poquito sin ningún tipo de duda ni de restricción. Qué gusto, ¿verdad? Algo tan sencillo. Bueno, es todo lo que hay, nos podemos sentar. Bien. Vamos a ver. Hay mucha investigación que, desde luego, muchos de los que estáis aquí conocéis. Hay mucha investigación que habla de la importancia no ya de curar las enfermedades o de prevenirlas, sino de fomentar la salud. ¿Cuántas enfermedades no aparecerían en nuestro espectro si hubiéramos cuidado más de la salud? Por ejemplo, ¿sabéis cuál es la causa número 1 de muerte de personas de más de 65 años? Y 65 años hoy en día es una persona joven, bastante joven. ¿Sabéis cuál es la causa número 1 de muerte? Las caídas. ¿Por qué las personas nos caemos? Nos caemos o por un tema de equilibrio o por una falta de fuerza muscular. A partir de los 30, 30 y pico años empezamos a perder masa muscular. ¿Quién cuida su masa muscular? Y no es ya para ir a la playa y estar como un toro. Es sencillamente para estar lo suficientemente estable que haga más difícil que te caigas. Y es verdad lo que hemos oído, a veces los conceptos no son suficientes para transformar hábitos. Sin embargo, al menos en mi experiencia, si los conceptos llegan a un nivel de profundidad suficiente, son capaces de producir en nosotros algo espectacular que es una toma de conciencia. Un caer en la cuenta y decir, oye, yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Y cuando tú lo decides, sucede. Antes se ha mencionado el tema del tabaco. Y es verdad, las personas que fuman saben perfectamente que el tabaco es malo. Ya se ponen fotografías en las cajetillas donde se ven los grandes carcinomas de laringe saliendo más allá de la piel. Y sin embargo, si esas personas se dijeran a sí mismas, esto es verdad, dejarían inmediatamente fumar. Os voy a dar un ejemplo. Yo conocí a una persona, un gran fumador, fumaba 3 cajetillas diarias, una persona joven. Por supuesto, un hombre inteligente, un hombre con formación, un hombre que tenía conocimientos y sabía, naturalmente que lo sabía, que el tabaco es responsable del aumento de carcinomas, de pulmón, de laringe, de esófago, etc. Perfectamente, pero no conseguía dejarlo. ¿Quiénes estuvisteis ayer cuando cayó
la gran tormenta aquí en Cartagena? ¿Todos? Bueno, pues nosotros de vez en cuando en el este de España y en el sur tenemos tales diluvios que parece que del cielo echan agua con cubos, porque es tremenda la cantidad. Bueno, pues este buen hombre, fumador de 3 paquetes diarios, va con su familia a casa de su hermano tenía un chalet, tenía una casa en un sitio muy bonito, y como obviamente enseguida le entran las ganas de fumar, dice, voy a fumar un cigarrito, y el hermano le dice, no, ya sabes que en mi casa no se fuma. Entonces el hombre tiene que salir fuera y resulta que estaba diluviando y aunque estaba aquello tapado entre los charcos, el agua que chapoteaba, el viento, no conseguía encender el cigarrillo. Y cuando consiguió encenderlo, lo que quedaba del cigarrillo era como una especie de baba colgando. Y él, que estaba pelado de frío, calado hasta los huesos, miró por un ventanal y vio a su hermano con sus hijos, con sus sobrinos, es decir, con los hijos del que estaba fuera, etcétera, etcétera, pasándoselo fenomenal calentitos dentro. Y mirando el cigarrillo, lo que quedaba, vamos, dijo, ¿cómo es posible que tú me tengas atrapado a mí? Lo dejó, no volvió a fumar más, y de esto habían pasado años. Entonces, el cambio de hábito se puede producir cuando la profundidad de la información llega a tal punto que resuena algo en nuestro interior y nos decimos, no es que nos lo digan, es que nos lo decimos, esto es importante, me juego demasiado, no voy a hacer más tonterías. Mirad, este es uno de los magníficos estudios que me han pasado y en una de las primeras referencias pone el caso del sistema de salud de Colombia no es la excepción, con un acento especial en la mayor incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas, porque sí, es verdad que vivimos más tiempo. La cuestión es cómo vivimos. Enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la epidemia de sobrepeso, obesidad, los problemas oncológicos y las patologías músculo-esqueléticas crónicas, entre muchas. Se describen aquí una serie de enfermedades que sabemos que están alcanzando posiciones o números casi epidémicos y se nos olvida hasta qué punto elementos claves en el autocuidado pueden reducir drásticamente todas las que están ahí y muchas que todavía no están ahí. Y para que podamos entender un poco mejor todos de qué estamos hablando, de las relaciones tan curiosas que existen dentro de la persona, me gustaría contaros algo que yo viví cuando ejercía la cirugía general y aparato digestivo, a mi vuelta a España, con una enferma, y tengo la Margarita porque la enferma se llamaba Margarita. Yo estaba un jueves en mi consulta, pasando consulta, viendo enfermos, y entra una mujer alta, rubia, con gafas, con una cara desmoronada, triste, llena de amargura, con un sobre muy grande de estos de pruebas de hospital. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hace así con el sobre. Todavía me acuerdo el ruido que metió. ¡Clac! Se me siente y me dice, doctor, ayúdeme. No puedo más. Y claro, ante esta situación de petición desesperada, le digo, cuénteme qué le ocurre. Y dice, mire, doctor, llevo 3 años con un dolor de estómago insufrible. ¿Sabe usted, doctor, lo que es tener a todas horas, prácticamente a todas horas, un dolor de estómago, tener dificultad para dormirte, despertarte por el dolor de estómago? Dice, llevo 3 años así. Digo, ya veo que ha visto usted ha visitado usted a más médicos. Y dice, sí, doctor, usted es parte de un largo peregrinaje. Digo, madre mía. Digo, ¿y qué le han dicho? Pues mire, dicen que me han hecho de todo y que no tengo nada. Y me han puesto una medicación que se llama omeprazol, que como sabéis te deja prácticamente seco el estómago. Digo, ¿qué dosis? Me dice la dosis, que es la dosis máxima, y dice, y no noto ningún alivio.
3 años, haciéndose pruebas constantemente, me llevó más de 1 hora a ver aquellas pruebas, durante 1 año tomando omeprazol todos los días sin descanso y sin mejora. La última endoscopia se la habían hecho hacía 2 meses y era normal. Y me quedo yo viendo y digo, y diciéndome a mí mismo, y digo, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Esta mujer viene con una petición desesperada de ayuda. Le han visto profesionales que algunos de ellos seguro que son mejores que yo, le han hecho todo tipo de pruebas. Lo último, hace 2 meses, una endoscopia, no ven nada, le han puesto omeprazol a dosis máxima, no hay medicación superior para reducir la producción de ácido por el estómago. ¿Qué hago yo? Me quedo mirando. Entonces empiezo a conectar, hablábamos de desconectar los puntos, empiezo a conectar puntos de cosas que llevaba yo años trabajando. Y era la relación entre los estados de ansiedad y las patologías digestivas. Y le hago una pregunta, le digo, Margarita, déjeme que le haga yo una pregunta. Me dice, ¿el qué, doctor? Lo que usted quiera. ¿Usted tiene algún problema en su vida, algo que realmente le genere mucha tensión, que la ponga muy nerviosa, que la altere mucho? Y se me queda como un poco desconcertada. Yo creo que no esperaba de un cirujano una pregunta así. Pues no, doctor, la verdad es que no. Yo estoy casada, me llevo bien con mi marido, tengo unos hijos, insoportables como todos, pero no nada distinto. Económicamente estoy bien. No, doctor, no tengo ningún problema importante. Y yo veía que se me iban cerrando las opciones. Y digo, ¿y no importante? ¿Un problema no importante pero que a usted le genere tensión? Y se me queda así, como un poco confusa. Los ojos empiezan a mover como si buscara algo y de repente se paran. Y la cara le cambia por completo. Y de una cara derrumbada, de una cara triste, de una cara abatida, pasa a una cara agresiva, una cara dura. Y me dice, sí, doctor, ahora que lo pienso, hay algo que sí que me altera y bastante. Digo, ¿y qué es? Dice, mi jefe, no le soporto. Es imposible, doctor, es un hombre. ¿Cómo se lo describiría? ¡Oh! Terrible. Y entonces me viene, queridos, un momento de inspiración. Porque de vez en cuando todos tenemos momentos de inspiración. Y le digo, pues yo tengo la solución para su problema. Y se me queda y me dice, ¿otra medicación? Digo, no, Margarita, si no hay otra medicación. ¿Me sube usted la dosis del omeprazol? Digo, no puedo, si está con dosis máxima. Fijaros cómo ya buscaba opciones dentro de su paradigma, dentro de su forma de ver. Dice, doctor, pues otra opción, otro posible diagnóstico, otra endoscopia. Es el primer enfermo que me pide una endoscopia. Yo tuve un enfermo que me dijo, doctor, si usted me pide una endoscopia, antes, por favor, me raja, me abre en canal y mira a ver qué tengo. De la mala prensa que tienen las endoscopias. Digo, no, Margarita, si la última es hace 2 meses. Dice, entonces, ¿qué, doctor? Y digo, escúcheme con atención. Digo, a partir de mañana, ese será un jueves, a partir de mañana, cuando vaya a su trabajo, va a hacer algo. Y lo va a hacer durante 2 semanas. Y me dice, ¿el qué? Digo, sonreír a su jefe. La cara se le paralizó. Si dijo algo parecido a lo que has dicho tú. Joder. Se le quedó la cara paralizada, me mira y me dice, doctor, mi jefe no se lo merece. Digo, Margarita, si no es por él, es por usted. Me dice, no me va a salir. Y le digo, pues finja. Me dice, doctor, es que lo que usted me pide es tan raro, es tan raro. Digo, Margarita, no le puedo pedir otra prueba, está contraindicada, no le puedo aumentar el omeprazol, está con dosis máxima, no hay medicación actualmente superior al omeprazol. Sí, pero es que lo que usted me pide, eso es tan raro, no tiene ningún sentido para mí. Digo, 2 semanas. Se levantó, agarró su sobre de pruebas, me dijo, bueno, doctor, ya volveré. Y dije yo, sí, no la vuelvo a ver el pelo. Igual hasta se me cambia de país para no encontrarse conmigo por la calle. Bien, pasan 2 semanas, yo sigo con mis quirófanos, sigo con los temas, y 2 semanas después, un jueves, estoy sentado en mi consulta. Y mi maravillosa enfermera Pilar me sacaba la ficha de los enfermos, donde ya había apuntado anotaciones previas, una lista, ella salía con la lista, yo no sabía quién estaba en la lista,
Salía fuera de la consulta, llamaba al enfermo que correspondiera, ella abría la puerta, entraba el enfermo se sentaba, ella cerraba la puerta, se sentaba y estábamos los tres tan ricamente sentados. Bueno, yo voy viendo enfermos, se va el siguiente enfermo, Pilar sale, llama a un enfermo, yo no sé a quién llama, se queda dentro, abre la puerta y veo que no entra ningún enfermo. Entonces yo me asomo y se asoma una cabecita rubia, con gafas. Y desde fuera me dice, doctor. Y yo desde dentro contesto, Margarita. Y dice, doctor. Y yo, madre mía, Margarita. Y entonces entra y era otra, se queda en la puerta, o sea, pasa lo que es la puerta, se queda en la entrada, era otra. Transmitía tranquilidad, transmitía serenidad, transmitía alegría. Y yo me quedo bastante sorprendido porque desde luego no esperaba verla. Se sorprende de verme, doctor, y yo como Pinocho. No, por Dios, Margarita, no. Me alegro mucho verla. Bueno, gracias. Se siente y me dice, tengo que contarle varias cosas, doctor. Digo, cuénteme. Dice, la primera, que es usted un médico bastante raro. Bueno. Dice, la segunda, me fui de aquí no solo confusa, sino enfadada con usted. Me parecía absurdo lo que me había dicho usted para quitarme el dolor de estómago. Pero no sé por qué decidí hacerle caso. No sé por qué me dije a mí misma, es raro lo que me ha dicho este hombre. 2 semanas. Anda que si me quito el dolor de estómago. Y cuénteme qué pasó. Dice, pues mire, doctor, al día siguiente, el viernes, cuando llegué a la oficina, tuve que mover todos los músculos del cuerpo para poder esbozar una tenue sonrisa. Pero han pasado cosas curiosas, doctor. Digo, sí, cuénteme. Conforme fue pasando el tiempo, me era más fácil, menos difícil sonreír a mi jefe. Y lo primero que quiero compartir con usted es que no sabe lo que ha cambiado mi jefe. Es otro. Yo creo que debía tener algún problema en casa, lo ha resuelto y es otro. Y me pregunta, Margarita, ¿cómo estás? ¿Te encuentras mejor? Y tal. Antes, nada. De lo segundo, se me ha quitado por completo el dolor de estómago. ¿Cómo es posible que tomando omeprazol todos los días durante 3 años no me haga nada y sonriendo a mi jefe sin apetecerme siquiera, se me haya podido quitar el dolor de estómago? No lo entiendo. De lo tercero le va a hacer mucha gracia, doctor. Yo no le dije, cuando vine por primera vez, que aparte del omeprazol me inflaba a tomar Almax, estos sobrecitos blancos que te calman un poco el dolor de estómago. No me duraba mucho, pero algo me aliviaba. ¿Y qué pasa? Que en la oficina se han dado cuenta de que he dejado de tomar el Almax, porque como ha dejado de dolerme el estómago, dije, el omeprazol no me lo quito hasta que no me lo quite el doctor, pero el Almax me lo quito. Se han dado cuenta y se me han acercado y me han dicho, Margarita, ¿ya no tomas Almax? No, me he encontrado con un médico que me ha enseñado un método para quitarme el dolor de estómago. Me miró y me dijo, doctor, prepárese que le viene toda la oficina. Y me vino toda la oficina, desde luego. En el paradigma, en la forma de ver nuestra tradicional, el concepto de medicina integrativa no encaja. No encaja. Seguimos siendo hijos de René Descartes en el siglo XVII. Seguimos pensando que los procesos mentales van por un lado, la res cogitans, y los procesos corporales y emocionales, la res extensa, van por otro. Seguimos pensando que lo único que existe es la dimensión material de la existencia, que somos pura materia. Y es muy difícil tener una visión integrativa de la medicina y de la salud si no entendemos estas 3 dimensiones. Y gran parte de lo que significa el autocuidado significa cuidar del cuerpo, cuidar de la mente y cuidar del alma. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo años atrás
que la salud no era simplemente la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar psicológico, social y emocional de un ser humano. Ya la OMS decía que los aspectos afectivos de las personas también tenían una implicación en la salud. Y si ese aspecto afectivo no estaba cubierto, no estaba atendido, no estaba cuidado, no se podía considerar que se estaba sano, aunque físicamente, materialmente, no se pudiera detectar ninguna enfermedad. Yo aprendí un concepto de la física cuántica que me ha ayudado mucho, que se llama el colapso de onda, para entender lo que es realmente la medicina que integra, la medicina que une, no que separa, la medicina que da soluciones donde parece que no las hay. Yo, si hubiera estado atrapado por el paradigma de la medicina que aprendí, que es todo físico, me hubiera quedado sin ninguna opción para resolver el problema de Margarita, porque no había nada más potente que el omeprazol, no podía subir la dosis, estaba con dosis máxima y no había ninguna prueba más sofisticada que la endoscopia. El salto de paradigma, es decir, abrir la mente y explorar algo más amplio, te da nuevas opciones. ¿Cómo entendemos el concepto del autocuidado dentro de la medicina integrativa? Pues a través de una metáfora muy sencilla. Fijaros, si nosotros ponemos algo que es de color amarillo, junto con algo que es de color, un azul que se llama cian, y una especie de violeta que se llama magenta, si los ponemos juntos, aparece un azul oscuro. Y en el azul oscuro nadie puede distinguir los colores de partida, ni el amarillo, ni el magenta, ni el cian. Pues el ser humano es ese azul oscuro. Y ese azul oscuro tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión que es su cuerpo, claro que sí, su aspecto material, su fisicalidad, la res extensa de René Descartes. Por supuesto, lo que se puede medir, pesar, analizar, observar, estudiar, dividir, reparar, claro que sí. Tiene otro aspecto mucho más sutil, la mente. Nadie sabe lo que es la mente. Inicialmente algunos pensaban que era una pura emanación del encéfalo. Ya se sabe que no. Ya se sabe que el tubo digestivo es un órgano pensante per se, que el corazón es un órgano pensante per se, que los músculos no solo sirven para desplazarnos, sino que almacenan registros de información. Y como dice el doctor Bessel van der Kolk, del Centro del Trauma en Boston, the body keeps the score. El cuerpo mantiene la cuenta, sabemos que el cuerpo es el inconsciente. Luego necesitamos una visión más amplia si queremos hablar de cuidar al ser humano, no solo cuidar su aspecto físico, mental o anímico, sino cuidarnos en nuestra totalidad. Vamos a hablar del cuerpo. Muchas personas cuando hablan del tema de la nutrición, hablan desde un aspecto cierto y a la vez limitado. Y no conectan la nutrición con el funcionamiento del encéfalo, con el funcionamiento del cerebro. Muchos habréis oído hablar de los grandes descubrimientos en el microbioma o microbiota, en la flora intestinal, en la lucha entre los firmicutes y los bacteroidetes, por la supremacía del colon, cómo afecta a la integridad de lo que se llaman las tight junctions del tubo digestivo, cómo pueden afectar a procesos inflamatorios, cómo pueden desarrollar o empeorar procesos como la enfermedad de Alzheimer, descontroles de la glucemia, hipertensión arterial, cómo desajustes del tubo digestivo pueden producir ansiedad y depresión, porque ya se sabe que en el cerebro, en los procesos de ansiedad y depresión, hay inflamación física en el cerebro. Fijaros cómo lo físico toma una tonalidad sutil y se va a lo mental. Por ejemplo, se habla de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson, como puede ser la enfermedad de Alzheimer. Hace años, cuando no se entendía bien el concepto de medicina integrativa, ¿quién iba a pensar que el tubo digestivo tenía algo que ver con el desarrollo de un Parkinson o de una enfermedad de Alzheimer? ¿Sabéis que hoy en día se están haciendo con buenos resultados trasplantes fecales?
trasplantes fecales en personas con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué ocurre cuando tú cuidas de tu cuerpo a través de la nutrición? Sabemos que hay 2 factores al menos que se liberan en el cerebro cuando cuidamos la nutrición. Y cuidar la nutrición no es ser un talibán de la nutrición, es tener sobre todo cuidado con la cantidad de azúcar que consumes. El gran problema es el azúcar. Tomar más azúcar de la adecuada, que según la Organización Mundial de la Salud son 36 gramos al día, que equivaldría a 6 cucharaditas pequeñas de té. Muchos alimentos procesados y ultraprocesados están llenos de azúcar y hay que ser muy cuidadoso, porque el azúcar, sabéis que es forzado por la insulina a entrar en el interior de los adipocitos, pero no de cualquier adipocito, de los adipocitos de la grasa visceral, que es la peligrosa. A ver, si uno tiene grasa subcutánea, estéticamente puede ser feo, pero biológicamente, fisiológicamente no tiene más importancia. Te haces una liposucción y punto. Pero la grasa visceral, la que rodea los órganos, el epíplon mayor, todo lo que es el mesenterio, toda la grasa hepática, esa es la peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando la insulina fuerza al azúcar a entrar en la célula grasa, porque sabéis que los niveles altos de glucemia son muy tóxicos para el cerebro, la célula grasa se irrita, los macrófagos cambian su perfil y empiezan a liberar citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, que empiezan a viajar por la sangre y producen inflamación cerebral, inflamación cardíaca, inflamación vascular y favorecen enfermedades degenerativas como el Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Poner más vegetales en tu plato. Tomar las cosas fundamentalmente a la plancha. Cuidar las frutas que no tengan alto índice glicémico y hacerlo de una manera equilibrada. Eso no quiere decir ni mucho menos que no te puedas tomar un postre, que tengas cuidado con lo que tomas. Tiene un efecto directo en el cerebro. Dos neurotransmisores, el BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, y el IGF, Insulin Growth Factor, se han demostrado que se liberan en el cerebro cuando tú cuidas tu nutrición, favoreciendo la conexión entre neuronas, el mejor funcionamiento del cerebro, la reducción de los cuadros de ansiedad, de depresión. Hay estudios que muestran mejoras enormes en cuadros de ansiedad y depresión cambiando la nutrición. Pero también tenemos el ejercicio físico. ¿Qué pasa? Claro que el ejercicio físico a los que no nos gusta es un rollo, hasta que te das cuenta de lo que está en juego. Fijaros, cuando yo hago ejercicio físico, cuando yo voy moviendo mi cuerpo, el músculo le dice al páncreas, ¡páncreas! Y el páncreas le contesta al músculo, ¿qué quieres? Y el músculo dice, necesito energía. Y entonces el páncreas dice, ahí libero glucagón. Y entonces el glucagón va por la sangre, llega al adipocito que está cargado de grasa, al adipocito visceral, al peligroso, y le dice, libera tu grasa. Y entonces él dice, ¡oh, qué bien! Libera la grasa va al hígado, los hepatocitos producen cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos van al músculo, donde la mitocondria los quema, produce ATP y el músculo funciona. De ahí quemar grasa. Por eso, el ejercicio físico, que puedes sencillamente partir con 30 minutos andando deprisa cada día, 5 días a la semana, y lo puedes dividir en 3 partes, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, no solamente es que está reduciendo el daño cerebral causado por los agentes inflamatorios, es que se ha visto que produce 3 neurotransmisores en el cerebro. El cerebro empieza a generar 3 neurotrofinas, como las llamaba Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina. Ya lo hemos visto, Brain Derived Neurotrophic Factor, nuevas conexiones, Insulin Growth Factor y Vascular Endothelial Growth Factor. Se forman vasos cerebrales.
En los Estados Unidos hay 800.000 ictus al año y 100.000 personas mueren y los otros 700.000 algunos quedan muy dañados. Cuando uno empieza a decir, oye, o sea que si cuido un poco mi nutrición, si realmente yo me muevo un poco más en lugar de estar todo el día entre pantallas y voy tomando momentum, al principio me cuesta como poner cualquier cuerpo en movimiento, resulta que yo tengo estos beneficios, que aumento la conectividad entre mis neuronas, que soy una persona que va a estar más tranquila, que va a gestionar mejor la dificultad, el desafío, que voy a desarrollar más inteligencia, más memoria a través de los hipocampos, que voy a tener menos miedo porque los hipocampos gestionan los núcleos del miedo en la amígdala, que encima voy a empezar ya a prevenir enfermedades que se desarrollan a lo largo de muchos años, como las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, etc. Que voy a proteger mi aparato cardiovascular, porque no voy a tener tanta grasa visceral que segregue tóxicos a la sangre, por moverme un poco más y cuidar la nutrición, y entonces empiezas a sopesarlo. Y cuando empiezas a hacerlo y pasa un poco el tiempo y te encuentras bastante mejor, dices, yo sigo por aquí. El sueño. Mirad, yo hace años ya no existen, no son tan frecuentes de ver lo que se llaman los billboards, esta especie como de carteles enormes que anuncian. Yo recuerdo, iba por Madrid, la ciudad donde vivo, iba en el coche y veo un cartel enorme de una bebida alcohólica y ponía, la noche es larga, ya dormirás bastante cuando te mueras. Hay que ser imbécil. Hay que ser imbécil. Pero ¿cómo puedes decir eso? Queridos, voy a ser muy breve, es un campo fascinante. A partir de las 9 de la noche se empieza a segregar por la epífisis donde Descartes localizaba el alma, en la parte posterior del tronco del encéfalo se empieza a liberar una hormona que todos conocemos, la melatonina. Empieza a las 9, va alcanzando 10, 11, 1, pues bien. Si nosotros vemos pantallas antes de irnos a dormir que emiten luz azul, el quiasma óptico, el reloj central, interpreta que hay luz solar, bloquea la epífisis y no se segrega melatonina. Y diréis, ¿qué más me da? ¿Qué melatonina? No. El reloj central, que es el núcleo quiasmático del hipotálamo, genera oscilaciones con relojes que hay en cada célula. Y los relojes los hay diurnos y nocturnos. Son elementos genéticos, por supuesto. Hay 3 genes nocturnos llamados el PER1, PER2 y PER3 que están esperando la llegada de la melatonina para activarse. ¿Y sabéis lo que hacen estos genes? Reparan el ADN dañado para que no haya mutaciones. La privación sostenida de sueño está asociado con un aumento de la aparición de carcinomas. Por ejemplo, el carcinoma de mama. Pero es que no solo eso, es que durante el sueño el organismo activa el sistema nervioso parasimpático, o el sistema nervioso parasimpático se activa durante el sueño y empieza a reparar el organismo. Y cuando nos privamos del sueño, baja la eficiencia, nos tornamos irritables, perdemos salud. ¿Cuánto tenemos que dormir? Y esto tengo la fortuna de haber estado con probablemente el número 1 del mundo en sueño, que yo estaba en un hospital, él estaba en el otro, en Boston, él era el catedrático en neurofisiología del Peter Ben Brigham, y me dijo que salvo un porcentaje mínimo de la población, los seres humanos tenemos que dormir diariamente entre 7 y 8 horas. Y yo le dije, igual soy una excepción. Me miró y me dijo, no creo. Me debió haber un poco adormilado. Siesta. ¿Os suena la siesta? La inventamos nosotros, en España. Hay 2 tipos de siesta. La siesta que va bien para el cerebro y la que va mal. La que va bien es la siesta, que es una cabezadita de 10 minutos, te quedas medio adormilado y te despeja. La hora sexta de los romanos, de las 12 hasta las 4, una siesta a las 10 no tiene sentido, a las 8 tampoco. Y luego está la siesta de osera, que es esa siesta que uno se mete y cuando sale no sabe ni cómo se llama.
Esa no es buena para el cerebro. Produce irritación, altera los patrones de sueño, salvo que tengas tal déficit acumulado que sea el único rato que puedas dormir. Bien, vamos a hablar de la mente, porque de la mente sabemos ya muchas cosas, ¿eh? A mí me hace gracia, me dicen, no sabemos nada del cerebro. Anda que no se sabe del cerebro. ¿Que falta mucho por saber? Por supuesto, no sabemos nada de la mente. Vaya que sí sabemos de la mente. Hay gente que lleva desde hace 3.500 años estudiando la mente, algunos de ellos maestros míos. Gente que ha aprendido de esos investigadores ancestrales de la mente. Y lo que sabemos es lo siguiente, este es un problema importantísimo que lo conozcáis. Imaginaros que tuviéramos dos circuitos. Vamos a suponer que la mitad de esta sala sois un circuito y la otra mitad sois otro circuito. Vosotros sois un circuito que se llama la red neuronal por defecto. Podríamos decir que es el piloto automático, ¿verdad? Cuando vas conduciendo y te conoces el sitio, no sabes, no prestas atención a nada. La red neuronal por defecto, cuando es la norma de funcionamiento de las personas y se está convirtiendo en la norma, es decir, en la constante distracción, que es una pantalla, que es la otra, que miro aquí, que miro allá. ¿Sabes lo que os quiero decir? ¿Qué es lo habitual? Este tipo de mente por sí sola es capaz de generar una bajada en la eficiencia porque no se procesan bien los datos, un enlentecimiento en la respuesta a los desafíos, un empeoramiento en la salud, sobre todo por daño al sistema inmune. Reduce la inteligencia social. Estar distraídos parece mentira. Por eso en Estados Unidos decimos, the wandering mind, una mente que divaga is an unhappy mind, es una mente infeliz. Lo que sabemos es que el entrenamiento en la atención, que es sencillamente buscar en la medida de tus posibilidades, sin excesos, sin exageraciones, sí con compromiso, estar plenamente, es decir, estás con Ana María, estás con Ana María. Estás con otra persona, estás haciendo una cosa, estás en esa cosa, hace que se active otro circuito, que es la red ejecutiva central. La red ejecutiva central hace que proceses datos mucho más deprisa. Permite que la experiencia pasada automáticamente te prepare para hacer frente a los desafíos presentes. Te hace anticiparte al futuro sin preocuparte, que es lo que hace la red neuronal por defecto. Por eso prácticas como el mindfulness, la mente plenamente presente, etcétera, se están incorporando en hospitales, en universidades, en centros de investigación, en empresas. ¿Por qué? Porque es aprender a pasar de la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central. Se ha calculado que en distintos estudios, que cuando creemos que estamos atentos, el 47% de nuestra atención está dividida. Y queridos, la multitarea es incompatible con el encéfalo, incluso en damas. No, en serio. No, porque a veces nosotros pensamos, no, como tú puedes hacer 4 cosas a la vez. No, porque en el momento en que tú estás con 2 cosas, no estás plenamente en ninguna. Lo que pasa es que hasta que uno no vive esto es tan contraintuitivo y sin embargo es así. Cuando la red neuronal por defecto, la red de la distracción, está activa, ¿qué nos hace, queridos? Si os dais cuenta, nos lleva al pasado, ¿para qué? Para lamentarnos por algo que hicimos o dejamos de hacer. O nos lleva al futuro para preocuparnos y activa el sistema nervioso simpático, que, como sabéis, es el que pone el cuerpo en alarma, deriva la sangre del cerebro a la musculatura, porque si yo me encuentro con un tigre, lo último que me importa es negociar bien. Ni voy a buscar aprender algo creativo, lo que tengo que hacer es correr como un galgo. Pues nosotros estamos activando el sistema nervioso simpático y bajando la eficiencia. ¿Qué le pasaba a Margarita?
A Margarita lo que le pasaba era muy fácil. A Margarita lo que le pasaba es que todo su cuerpo estaba en activación del sistema nervioso simpático. Era una mujer que dormía mal, era una mujer que no soportaba a su jefe, que solo se fijaba en los defectos de su jefe, le transmitía a través de la mirada, eres un gusano, te odio, y eso producía una reducción en sus capacidades mentales. Paralizaba el estómago. ¿Por qué? Porque si a mí me persigue un tigre, voy por la selva y paso por debajo de un guayabo maduro, no voy a hacer una paradita, ¿me entendéis? No tiene sentido ponerme a comer. El estómago se paraliza, el estómago de Margarita estaba paralizado y cuando la comida entra en un estómago paralizado, la comida se pudre, fermenta, produce gas, hincha el estómago y el estómago duele y, por supuesto, ese dolor de distensión no se quita con omeprazol. Cuando Margarita incluso falsamente, esto se ha probado hasta poniendo un lápiz en los dientes, y funciona, falsamente empezó a mandar a su cerebro, porque la posición de la boca era una de sonrisa, al cerebro todo está bien, porque yo delante de un tigre no sonrío, todo está bien, el cerebro desactivó los núcleos amigdalinos, el sistema nervioso simpático, el estómago volvió a su tamaño normal y a su digestión normal. Fijaros la cantidad de medicación que no habría que utilizar, de servicios médicos, de pruebas diagnósticas que no habría que usar si tuviéramos una percepción más integral de la salud y de la medicina. Y vamos a hablar del alma, el territorio más sutil y para mí el más bonito. Todo tiene que ver con esto. Estamos tan absolutamente aferrados al yo, es mío, mi tesoro, es mío, cómo me beneficia a mí, qué saco yo de aquí, qué hay para mí. Y nos pasa consciente e inconscientemente a todos y por supuesto a mí también. Y el problema no es tener un yo, el problema es cuando solo existo yo. Porque si solo existo yo, tú desapareces. ¿Y qué quiere ese yo cerrado que se llama ego? Controlar. Controlarlo todo. Estatus, importancia, aplauso, pertenencia al grupo. Es una persona muy valorada. ¿Y qué pasa? Que si ese yo es así de rígido y estanco, no da pie a que surja algo mucho más hermoso. Para mí, acceder a las potencias del alma es ser capaz de trascender tu yo, trascender tu ego, tener la grandeza suficiente para pensar en algo que es esto, el nosotros. ¿Cómo podemos juntos ayudarnos? ¿Cómo podemos juntos cooperar? ¿Cómo podemos juntos avanzar? ¿Cómo podemos juntos lograr ciertas metas, entendernos mejor? Es la población de Ojimi, está en la isla de Okinawa, la gente más longeva del mundo, muchos más de 90 y 100 años. Se han identificado factores esenciales en una longevidad con muy buena calidad de vida. Es curioso porque yo no he estado en Okinawa, pero sí he visto algunos documentales científicos, pues un abuelito que estaba soplando velas, había más velas que pastel, ¿me entendéis? El pastel no lo veías, todo eran velas, habían puesto todas las velas. Y decían, ¿cuántos años tiene usted? Y dice, 98. Yo le veo muy contento, le preguntaba en la entrevista. Dice, sí, porque es mi cumpleaños, estoy con todos mis amigos. Y mira, dice, y es que no sé si el próximo lo celebraré. Y nosotros con mucho menos años vamos por la calle y alguien nos pregunta, ¿qué esperas del día? Yo, que pase. Los telómeros en los cromosomas evitan que el ADN pierda su configuración tridimensional.
fundamental el telómero para la longevidad celular. Nadie sabía por qué cuando el telómero se adelgazaba volvía a su tamaño normal. ¿Qué lo reparaba? Hasta que en el 2009 esta mujer, Elizabeth Blackburn, de la Universidad Caltech en Pasadena, descubrió con sus colegas que la telomerasa es una enzima que repara el telómero para que la célula pueda seguir dividiéndose. Lo que Elizabeth Blackburn ha demostrado es que la soledad no elegida, la sensación de verte solo, sola ante los problemas, reduce las cifras de telomerasa, mientras que el sentirte acompañado, acompañada, el sentirte querido y valorado, alarga los telómeros porque aumenta las cifras de telomerasa. Es la primera científica en el mundo, y hablamos de una premio Nobel de Medicina, que ha demostrado que el amor tiene la capacidad de alargar la vida. No decimos que sea el único factor, decimos que es uno de los factores. Sabemos que cuando una persona ha tenido un infarto de miocardio y no tiene gente querida alrededor, la posibilidad de reinfartarse se multiplica por 6. Y es mucho mejor que una persona que es dada de alta en un hospital y que no tiene seres queridos que velen por ella, se compre una mascota que puede tener una enorme conexión emocional con la mascota, que se vaya sin tener nadie querido, porque como os he dicho antes, multiplica por 6 la posibilidad de reinfartarse. Y en los infartos cerebrales, que uno de los peligros es la infección, cuando un enfermo que está en la UBI recibe la visita de seres queridos, se sabe que se activa el sistema de defensa para hacer mucho más improbable que ese infarto se infecte. Vemos aquí cómo el alma, que es el amor, que es trascender nuestro propio egoísmo, que es también abrirnos al otro, afecta físicamente al cuerpo, como el color magenta afecta al azul marino, como lo afecta el amarillo y lo afecta el color cian. Todo está integrado, todo está conectado. Nosotros lo dividimos en nuestra mente. Viktor Frankl observó en los campos de concentración, este es Auschwitz en Polonia, cómo realmente aquellas personas que no solo pensaban en su supervivencia, sino también en ayudar a los demás, aguantaban mejor los rigores del campo. En aquella época, él como psiquiatra no conocía la investigación que se estaba haciendo en algunos laboratorios en Estados Unidos, que vinieron a demostrar años después que efectivamente el sistema inmune se activa cuando a ti te importan los demás. Se sabe que la parte izquierda, las áreas prefrontales izquierdas del encéfalo, se activan en el nosotros y favorecen la activación de todas estas células del sistema de defensa. El profesor Hans Selye, descubridor de casi todos los mecanismos del estrés, él y Walter Cannon fueron los dos grandes maestros del estrés. 25 años trabajando en Canadá, biólogo puro, le preguntaron, oiga, ¿cuál es la mejor manera de eliminar el estrés dañino que se llama el distrés? Y esperaban, me imagino, que diera una contestación científica. Pues, ¿qué es lo que dijo? Ganarse el amor de tu vecino. Un biólogo puro llegó a la conclusión de que el aspecto sutil, ese nosotros, ese importarme el otro, afectaba a lo físico. Sabemos que la gratitud reduce los niveles del estrés negativo o distrés. Sabemos que el hacer cosas por los demás reduce el distrés. Sabemos que la grandeza reduce el distrés. Uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, la máxima autoridad en el mundo en neurociencia contemplativa, utilizando conejillos de indias de un sitio como el Tíbet y Bután, como por ejemplo Mathieu Ricard, ha observado, haciendo estudios en su laboratorio, el Instituto Weizmann, que está en Madison, Wisconsin, ha demostrado cómo la simple visualización de irradiar afecto, deseos de benevolencia hacia los demás, tiene un impacto en el cerebro de tal calibre que aumenta el grosor de la parte
prefrontal que está encima de la órbita izquierda, que es de las pocas áreas del cerebro capaz de reducir la activación de la amígdala, que es donde están el núcleo central del miedo y el núcleo de la ira. Imaginar nuestra vida con menos ira y menos miedo. Activa el sistema de defensa. Voy a terminar con esta frase de Teilhard de Chardin. Llegará un día en el que después de dominar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, dominaremos las energías del amor y ese día, por segunda vez en la historia, habremos descubierto el fuego. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias.